Oye, Gustavo, a ver, vamos a platicar lo que pues el viernes mencionamos y que hubo una como corrección en el camino sobre esta declaración de la Suprema Corte. Así es. Finalmente, ¿cómo queda? O sea, ¿cómo entenderse? Porque obviamente los primeros que respingaron fueron la Comisión de Derechos Humanos. Fíjate que esto tiene una historia muy larga. La historia arranca en el 2008. Existen reformas constitucionales que establecen el sistema penal acusatorio, el sistema controversial. A partir de esa reforma constitucional se fija un plazo a todos los estados, a las entidades, para que elaboren una ley penal que refleje el proceso acusatorio. Algunos estados inician antes que otros, inicia el Estado de México, inicia Chihuahua. Finalmente vuelve a haber otra reforma constitucional donde esa facultad queda en la Federación. Entonces, en marzo del 2014, se promulga un Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, todo el enjuiciamiento penal en el país va a ser bajo un mismo sistema de leyes. Este Código Nacional de Procedimientos Penales contenía diversas disposiciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró violatorias o posiblemente violatorias de garantías o de tratados internacionales en los que México es parte, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de Derechos Humanos, etcétera. Entonces, es la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos la que el 2 de abril del 2014, dentro del plazo que le fija el artículo 105 de la Constitución, presenta una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 132, 147, 148, 153, tocando temas no solo como los relativos a la detención sin orden, también temas relativos a incautar cuentas bancarias, qué medidas provisionales son admisibles, etcétera. La comisión hizo un análisis muy cuidadoso de todo este código y presentó una demanda pues de 222 páginas, que es lo que la Corte le tomó 4 años analizar. Insisto, no solo habla de, la Corte no dijo que es válido, o sea, la Corte no se levantó hace 3 días o 5 días y dijo, ¿saben qué, señores policías? Pueden entrar a donde quieran sin orden. La Corte lo que hizo fue analizar los argumentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su acción de inconstitucionalidad y encontrar que al menos en lo que se refiere a la regulación sobre las visitas o sobre las inspecciones sin orden, no era la disposición del Código Nacional, no era inconstitucional o inconvencional, es decir, no violaba ninguna disposición de la Constitución ni de ninguno de los tratados internacionales en los que México es parte. La Corte no dijo nada que el legislador no haya dicho antes. Lo único que dijo la Corte es que encontró elementos para determinar que era razonable la disposición legal. Y para resumírtelo, la inspección vale cuando ocurren 2 supuestos. En el caso de flagrancia o cuando hay indicios de que la persona a ser inspeccionada puede tener en su poder bienes o con los que se cometió el delito o producto del delito. Entonces, y esos indicios los tiene que demostrar la autoridad, sí, que va a hacer el cateo o la inspección. Al final del día, la importancia de todo esto es que lo que tú o un policía, el dato de prueba, el elemento de prueba que un policía recupera con una inspección va a llegar a juicio. Si fue obtenido de forma ilícita, ese dato de prueba no puede ser utilizado. Y voy a hablar de que supongamos que un policía entra en un lugar y ve un costal de cocaína, pero entró sin orden y sin causa probable. El costal de cocaína no puede ser utilizado como evidencia. Ese es el tipo de... O sea, la afectación va más lejos porque no es... Ya no vas a impedir que te cateen o que te quiten. El efecto que puede tener esto, si se hace mal,
sin una causa probable que tengas que analizar. Es una falta al debido proceso. Una falta del proceso es que esa prueba no sirva. Y a veces la prueba que sirve es la... Y que por eso se van abajo muchas acusaciones de la Procuraduría, porque no arma bien el caso, ¿no? Digo, hoy en día sé de un homicidio clarísimo que se cometió, donde porque la policía quiso adornarse con la pistola, la movió de un lugar donde no estaba después de la comisión del delito. Hay un video contradictorio, la pistola está siendo excluida por un juez de distrito. Y si no hay arma, no hay... Si no hay arma, no hay... o sea, entonces... Qué grave, ¿no? Qué situación, que no es sepas que es culpable, pero... Es un problema de educación a las policías, porque puedes echar a perder un asunto si no tratas bien la evidencia. Bueno, y si no... aquí ocurrió en La Paz, ¿se acuerdas? Que encontraron a un grupo de maleantes, de truanes, totalmente con todos los elementos. Llevaban chalecos antibalas, tenían máscaras de pasamontañas, tenían armas que solamente se permiten al ejército, armas largas, armas potentes, además de otros elementos, silenciadores, en fin, una serie que dices, estos cuates no iban a día de campo. No iban de cacería. Pero por el hecho de haberlos fotografiado o mal manejado la policía que los capturó, salieron. O sea, es increíble que sucedan estas cosas, pero ocurren, ¿no? Y aquí ocurrió en La Paz, y no hace mucho, hace como un año, yo creo, más o menos. Oye, Gustavo, pero vamos a decir, estos nuevos códigos y leyes se inventaron aquí en México o vienen copiados de algún otro país. Totalmente, hay también en otros países, ¿no? Existe el debido proceso, ¿no? Te pregunto por esta razón, porque tú puedes poner las diferentes leyes y cada país tiene una idiosincrasia de sus ciudadanos, cada uno es diferente, somos muy diferentes nosotros los latinos que los sajones y que los asiáticos, entonces cada quien tenemos nuestras leyes hechas a nuestra forma y estilo de vida. Si estas leyes están hechas para policías que son mucho más serios y honrados y derechos, tipo, no sé, estoy pensando en los suecos, eso que son a lo mejor más educados, pues a lo mejor para eso sale la ley. Pero en este caso, a lo mejor no estamos hechos unos para otros. Fíjate, Manuel, que las leyes, o sobre todo este sistema penal, tienen un gran sustento en tradición jurídica latinoamericana. Hay mucho escrito en Colombia, hay mucho escrito en Chile, hay algo en Perú, Argentina. Los tratados internacionales fueron dirigiéndote hacia la oralidad, no al proceso inquisitivo, sino al proceso acusatorio. El proceso inquisitivo era donde el Ministerio Público solito se ponía en lo oscurito prácticamente a juntar evidencia, asistido por la persona que tenía interés en la persecución del delito, y le daba la oportunidad al acusado de manifestar lo que tuviera que hacer, y se iba en corto con un juez, y el juez dicta un orden de aprehensión y empezaba era más inquisitivo. Ahora es acusatorio, ahora en cada etapa te tienen que dar oportunidades de defensa, de manifestarte, es mucho más flexible. Se asemeja a lo que la gente, digamos, ve en la televisión de los juicios estadounidenses, con la diferencia de que aquí no hay jurado, y además, pero tiene muchos elementos de derecho latino. Te digo, muchos de los textos que estudié en la maestría sobre este tema tienen origen colombiano, peruano. Entonces sí están hechos más acordes. Están hechos a nuestra idiosincrasia, o sea, sí es posible. Y de hecho el legislador, cuando en el 2008 decidió que debíamos de entrar a este tema de la protección de los derechos humanos, porque este código protege a las víctimas y a los victimarios, ¿no? Sí. A los acusados y a los acusadores. Sí. Es más justo. Es un sistema más amplio. Más justo. Como víctima tú tienes un abogado, o sea, no solo tienes un defensor particular, sino como